¿Quieres saber? Chicos, vamos a empezar. Ok, vamos a empezar, hermanos. Dios me los bendiga. Vamos a ocupar nuestros lugares. Vamos a comenzar. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Amén. Gloria en nombre de Jesús. Hermana Lucía, dirígenos en oración, por favor. No sé si ya está transmitiendo ahí, Evel. Ya. ¿Sí ya está transmitiendo? Ya desde hace mucho. Ok. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en esta Gracias, mañana. Padre Celestial. Te adoramos, te exaltamos. Que seas tú, Señor, Gracias te dirigiendo damos por este tu estudio, fidelidad, Padre, gracias por tu ayúdanos, danos misericordia. entendimiento, danos sabiduría de Llénanos de tu Padre. presencia, llénanos de tu Te gracia. damos gracias, Padre, de por tu todo lo que poder, has hecho por en el nosotros, nombre de Señor, Jesús. porque hemos estado aprendiendo tu Glorifica palabra, tu Señor, nombre, glorifícate en extiende nuestras tu vidas, mano. Señor, grandemente. Te damos muchas el gracias, nombre te de pedimos Jesús. que ayudes a mi hermano pastor para que nos vaya Glorifícate. estudio, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. 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 Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, pueden sentarse. Ay, Gloria a Dios. Qué bueno verles a todos ustedes, hermanos. Me da muchísimo gusto ver que está creciendo el grupo de escuela dominical Gloria a Dios. y el grupo de jóvenes Gloria a Dios. y el grupo de todos y cada uno de nosotros. Que siga creciendo todo, amén. Bueno, todo lo que tiene que ver con Dios, amén, en este lugar. Gracias a Dios por cada uno de ustedes. Hoy tenemos una participación especial de los jóvenes. Así que damos gracias a Dios por ello. Han estado ensayando, han estado practicando, ¿vale?, la ejecución de los instrumentos y eso nos da gusto, hermano, nos da alegría porque sabemos que Dios puede obrar un milagro, Dios puede glorificarse aún en los jóvenes que quizá en este momento no tendrán mucha visión de lo que es el futuro, pero damos gracias a Dios por estos jóvenes que están aquí. Amén. Esperamos en Dios que el Señor se siga glorificando en cada uno de ellos, en cada uno de los que aquí nos congregamos. Vamos a entrar en materia, hermanos, ¿qué les parece? Amén. Gloria a Dios. Bueno, antes que nada se me olvidó, bueno, más bien tengo que pedir una disculpa, los que me pidieron una Biblia se me olvidaron. Ahí las tengo listas para traerlas, pero se me olvidaron. Son 3 Biblias las que me encargaron. Creo que una es de la hermana Patti Barrandey, una de la hermana Iliana y una de Juan. Sí, bueno, la próxima semana se las traigo con el favor de Dios. Voy a procurar traerlas durante la semana para tenerlas aquí el domingo, ya cuando vengamos al culto no andar a las carreras y que se me van a olvidar otra vez. Entonces, vamos a entrar en materia, ¿les parece? Amén. ¿Qué se acuerdan de lo que vimos la semana pasada? Vimos un repaso del Salmo 119. Un repaso del Salmo 119. Del 8 al 16. No lo pudimos subir a internet, hermanos, no lo pudimos subir a YouTube, está nada más en Facebook. Por razón de derechos de autor nos pusieron ahí una queja de derechos de autor, entonces no pudimos, ni siquiera lo puedo descargar para subirlo a YouTube. O sea, yo lo que hago es que grabo el mensaje, lo transmito en Facebook y luego lo descargo a la computadora para subirlo a YouTube. Pero no me dieron oportunidad de descargarlo. De hecho, pensaba descargarlo y con una aplicación recortar el video para poderlo subir sin esa parte donde nos están haciendo ese reclamo de derechos de autor. Entonces, por eso no se pudo subir a YouTube. Pero pues igual fue un repaso nada más de la clase que habíamos tenido anteriormente. Entonces, como quiera, no se perdió mucho, ¿verdad? Les decía que había un hombre que se llamaba José Alfredo, que decía: yo compongo mis canciones para que el pueblo me las cante, ¿verdad? Pero pues aquí es otra cosa, ¿verdad? Aquí parece que es diferente el asunto. Entonces, pues ni hablar. Dimos un repaso del Salmo 119. ¿Qué se acuerdan que vimos? Que memorizar la palabra. Que memorizar la palabra, Guarda en el corazón. guardarla en el corazón, memorizarla, ¿qué más? Algo bien importante, hermanos, en cuanto a la palabra, pronunciarnos siempre en favor de lo que la Biblia dice, estar siempre de acuerdo con lo que la Biblia dice. Eso es bien importante, hermanos. Hay situaciones, hay cosas que lastiman, hay cosas que hieren nuestra carnalidad, que nos hacen sentir mal carnalmente. Y aún así, hermanos, tenemos que estar a favor de lo que la Biblia dice. Yo no puedo estar en contra de lo que la Biblia dice solamente porque no me gusta, solamente porque no me agrada. Ahorita hay un tema
que está siendo quizá uno de los más atacados en cuanto a los temas de la Biblia, que es en cuanto al diezmo. No me voy a meter mucho en eso porque no tiene caso, pero es uno de los muchos temas, ¿verdad? Que a mucha gente le lastima, le raspa, le cala y dice, no, es que eso ya no es de la Biblia, eso ya es fraude electoral, ¿verdad? Dicen por ahí. Nada que ver, ¿verdad? O sea, sabemos que la palabra de Dios, toda ella es útil, toda ella es inspirada por Dios y toda ella tiene su valor para nuestros días. Aunque haya cosas en el Antiguo Testamento que no aplican a la iglesia como tal, hay cosas que por más que nos raspen, tenemos que entender que están ahí y que son para nosotros. ¿Amén? Amén. Ok, ¿qué más? ¿Qué más vimos en cuanto a las escrituras? Que no estuviéramos demasiado ocupados Para no leerla, ¿verdad? Para no poner atención a la palabra. ¿Qué más? De hecho, es algo, como acaba de decir hermana, algo básico. Siempre hacer un espacio. Si vamos a hacer un espacio para comer o para tomar agua, probablemente tiene que haber algo extra para leer la palabra o para orar inclusive. Sí, de hecho, yo les he comentado, ¿verdad? No necesitan meterse todo el día a leer la Biblia, pero sí aparten un tiempo. A lo mejor usted dirá, bueno, yo tengo tiempo de leer a lo mejor un solo capítulo de la Biblia. Bueno, pues avientes el 119. Pues es que ahora en la pandemia no hubo pretexto de que no había tiempo. Pues sí. Y aún así muchos ocupamos el tiempo en otras cosas. Yo vi un reportaje precisamente sobre un hermano, es un canal juvenil, ¿cómo? Bueno, este canal juvenil hicieron encuestas a jóvenes de diferentes iglesias. Le preguntaron cosas sobre artistas, sobre aquí y allá, tecnología, sobre cosas, y respondieron muy bien, sabían mucho conocimiento. Pero hizo preguntas sobre la Biblia, preguntas bíblicas, y ahí tronaron. Y eran cristianos de muchos años, y no sabían, de la Biblia no sabían la razón de, oye, ¿está la historia de la Biblia? ¿En qué parte está la historia de la Biblia? ¿O cómo va esa historia? Y no sabían ni qué, ni nada, o sea, ¿cómo es triste? Y es importante que, sobre todo este salmo de un joven, de varios jóvenes que lo compusieron, cómo centralizar la palabra de Dios en sus corazones para no pecar contra Él, simplemente para tener una relación original, unánime, legítima con Dios todos los días. En el estudio de evangelismo, ¿quiénes estuvieron en la primera lección que tuvimos del estudio de evangelismo? ¿Usted sí estuvo? ¿Quién más? ¿Usted? ¿No más? ¿Usted también estuvo nomás? Ok. ¿Se acuerdan de aquella pregunta que les hicieron a varias personas? En la que primero les preguntaban si sabían 10 marcas de cerveza. ¿Se acuerdan? Que había un joven, ¿verdad?, que dijo las 10 y todo, y me sé más. Y cuando le dijeron, te sabes los 10 mandamientos. No se supo ni uno, ¿verdad? Entonces, es interesante, hermanos. Nosotros necesitamos darnos el tiempo para buscar en la Escritura la palabra del Señor para nosotros. Ok. Dijimos entonces, hermanos, que la condición espiritual del creyente durante su tiempo en la tierra va a depender siempre del hambre y sed que tenga de la presencia de Dios en su vida, ¿sí? Del hambre y sed que tenga de la palabra de Dios y del hambre y sed que tenga, hermanos, de la comunión con Cristo. Es imprescindible que el creyente tenga hambre de la presencia de Jesucristo en su vida, de la comunión con Él. Hermanos, cuando nosotros no tenemos deseos de tener comunión con alguien, ¿cómo estamos cuando estamos con ese alguien? Vacíos, ¿qué más? Fríos. Pues más que tibios, fríos, ¿verdad? A disgusto. Yo espero que a nadie de ustedes les haya pasado, pero no es cierto que de repente hay gente que llega alguien a un lugar, a una reunión, y ya llegó fulano. Regularmente se piensa así del borracho de la familia, o del pleitero. No es cierto, ya llegó fulanito, y ya no están a gusto, ya no están en paz. Un silencio sepulcral. Sí. O sea, qué terrible es, hermanos, eso. Ahora, vamos a Filipenses 3, del 8 al 10. Sí, del 8 al 10. Y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús,
mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Este hombre tenía hambre, hermanos, hambre y sed de la comunión con Cristo. Él quería conocerlo, él quería tener esa relación personal con Él, no que no lo conociera. La Biblia dice que Él se le reveló estando en el desierto, que Él fue arrebatado al tercer cielo, que vio cosas que no le son al hombre dado expresar, etcétera. Pero Él quería tener esa comunión con Él, esa relación personal con el Señor. Jesucristo es el autor de la vida, hermanos, tanto física como espiritual. Él es el amado por excelencia y Él nos ha conquistado a nosotros. Dice Jeremías 27, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, o sea, me enamoraste, estoy enamorado de ti. Amén. O sea, esa es la situación, o esa debe ser la condición del creyente para poder mantener una vida espiritual óptima. ¿Me explico? Cuando el creyente deja de sentir ese anhelo por la presencia de Jesucristo, cuando el creyente deja de sentir ese deseo por la presencia de Jesús en su vida, entonces su vida empieza una decadencia, una corrupción espiritual que lo lleva al final a apartarse del Señor, a apartarse de Jesús. A mí me llamó mucho la atención, hermanos, una vez pues cuando el culto especial que se tuvo por mi aniversario aquí en la iglesia, la persona que nos traía en el taxi, yo no me acuerdo muy bien de las palabras, Miguel es el que se acuerda un poquito mejor, pero me decía algo así como que una vez que yo entendiera la verdad de que Jesús no era Jesús, sino Yeshua, que Jehová no era Jehová, sino Elohim, que yo entendiera todo eso, me iba a olvidar del cristianismo por completo, me dijo él. Algo así entendí yo. No, dijo que él pareció como cuando un católico conoce bien que cuando un católico deja el catolicismo para ir al cristianismo, él lo comparó con esa sensación. Sí, con eso mismo, o sea, el católico se olvida por completo del catolicismo, o sea, se aparta por completo del catolicismo, el cristiano se aparta por completo del cristianismo, ¿me explico? Haciendo esa comparativa, ¿verdad? Entonces, a mí me dio temor, hermanos, realmente. ¿Por qué? Porque yo sé que Elohim, que es Elohim, no Elohim. Elohim significa el blasfemado. Elohim significa dioses. Es una palabra hebrea que habla en plural, pero es Elohim, no es Elohim. ¿Me explico? Entonces, sí tenemos que tener muchísimo cuidado, hermanos, de meternos a idiomas que a lo mejor no entendemos bien y que después andamos regando la sopa, ¿va? Por andar con nuestras domingueras, por no decirlo de otra forma, ¿verdad? Pero es interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente hay palabritas, ¿verdad? Por ejemplo, el jamoré. Jamoré es maestro, jamoré es burro. O sea, son palabras que la pura acentuación, ¿verdad? Por eso hay maestros en hebreo que dicen, si usted no puede decir Elohim, mejor diga Elohim, pero no diga Elohim. ¿Por qué? Porque está blasfemando el nombre de Dios. Entonces, hay situaciones, hermanos, en las que nosotros necesitamos tener cuidado, hermanos. Nosotros debemos de entender que Jesús fue el que nosotros conocimos y por Él venimos a la salvación, ¿no es cierto? Amén. De hecho, lo voy a mencionar en un momento en el mensaje de hoy. El Señor, espero, hable en nuestros corazones en esta ocasión, como lo ha hecho en otras tantas. Pero es cierto, hermano, nosotros necesitamos enamorarnos de Jesús. Necesitamos sentir por Él ese deseo de estar con Él. Amén. Miren, cuando un romance se da, para que ese romance perdure, es necesario que los dos, tanto el conquistador como el conquistado, tengan la preocupación, el anhelo de estar cerca el uno del otro. Y aquí es donde me llama mucho la atención Apocalipsis 3, ¿qué es? 3:20, 3:10. Que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese texto, hermanos, no está dirigido al inconverso.
está incluido dentro de un mensaje a 7 iglesias de Asia Menor. Cada una de esas iglesias representa proféticamente los tiempos de la iglesia de Jesucristo. Así Éfeso representa la primera iglesia, la iglesia apostólica, y la Odisea representa la iglesia de los últimos tiempos, que por las señales que se están viendo alrededor de nosotros es la iglesia que nos representa a nosotros. Y es precisamente la iglesia de la Odisea la que dice: soy rico y me he enriquecido, tenemos templos, tenemos equipos de sonido, tenemos buenos músicos, tenemos buen equipo multimedia, transmitimos por internet, todo lo tenemos. Tenemos facilidades que otros no tuvieron. Soy rico, me he enriquecido. Venimos en carro. Algunos venimos en el Chevy, otros vienen en el Mercedes-Benz. ¿Sí o no? Con esas ventanas y 2 puertas a los lados. Unos le dicen Vivebus, pero son Mercedes-Benz. Unos vienen en el Mercedes, otros venimos en el Bocho, pero venimos cómodamente. Nos hemos enriquecido. Y no son pedradas para los que vienen en Vivebus. Sí, acá hay 2 o 3 que estaban risa y risa. El asunto es, hermanos, que hemos llegado a ese tiempo en el que yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede con eso, hermanos? Muchas congregaciones hay donde hay hombres que hablan por él, pero no lo dejan hablar a él. Hay muchas congregaciones donde la gente se reúne en el nombre de Jesús, pero no lo dejan entrar a él. Para que un romance, para que un amor perdure, es necesario que los dos, el conquistador y el conquistado, deseen estar el uno junto al otro. Lo triste es, hermanos, que el Señor siempre está deseoso de estar en comunión con nosotros. Somos nosotros los que a veces nos descuidamos en nuestra relación con Dios, descuidamos nuestra comunión con Él, y es entonces que empezamos a caer en ese enfriamiento espiritual. Y como yo me gozo con Dios porque como cuando pasa eso que descuidamos nuestra relación personal con Él, como Él llama nuestra atención. Ajá. Y lo ha permitido, a veces lo ha llamado con algaritas. Ajá. Pero qué bonita, o sea, a mí me fascina mi Dios y así cuando llama mi atención, que me dice: hey, aquí estoy. Bueno, a mí me fascina cuando me llama por las buenas, cuando me llama por las malas no me fascina, pero no. Pero es bonito, es bonito porque Dios la está, oye, para allá no te dije que para allá no era, vente para acá, y a veces no hacemos caso y nos tiene que... Sí. No me acuerdo si fue este viernes pasado en el mensaje, no me acuerdo si fue en este mensaje pasado o en el otro, que qué precioso es cuando Dios habla en nuestras vidas y de forma personal. Cuando Dios de forma personal nos llama la atención, nos habla, nos dice: oye, la estás regando, voltea, cambia de rumbo, pero de forma personal, de manera que yo pueda entender. Y a veces una sola palabra, a veces es suficiente para que yo sea sanado, para que yo sea fortalecido, para que la gloria del Señor se manifieste en mi vida de una forma especial. Una palabra a veces. Sí. En fin, no se trata, hermanos, de que uno de los dos esté siempre buscando el acercamiento, mientras que el otro se vuelve de espaldas a cada momento. Se trata de que los dos busquen tener esa comunión para que el romance perdure. Amén. Para que esa comunión siga viva. ¿Estamos? Ok, la condición espiritual del creyente, entonces, durante su tiempo en la tierra, dependerá siempre del hambre y sed que tenga de la comunión con Cristo Jesús. En cuarto lugar, la condición espiritual del creyente durante su tiempo en la tierra va a depender siempre de su hambre y sed de la presencia del Espíritu Santo. Hermanos, no podemos descuidar la comunión con el Espíritu Santo. Aleluya. Es algo vital para nosotros. Jesús dijo: os daré otro
Consolador. ¿Quién de nosotros no necesita consuelo de cuando en cuando, hermanos? Estoy enfermo, necesito consuelo. Tengo un problema, necesito consuelo y dirección. Él os guiará a toda verdad y a toda justicia. Vamos a Juan 7:37 al 39. Juan 7:37 al 39. Juan. Sí, Juan 7:37 al 39. ¿Lo tienen? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Hermanos amados, ¿cómo no buscar la presencia del Espíritu Santo? Ahora, aquí hay una invitación y hay una condición. ¿Cuál es la invitación? Venga a mí y beba. ¿Cuál es la condición? Que tenga sed, que reconozca su necesidad de Dios, que reconozca esa sed dentro de Él. Hermanos, ¿cuándo es cuando tomamos agua? ¿Ah? ¿Saben ustedes lo que es la sed biológicamente o físicamente hablando? Es un reflejo tardío, es un aviso tardío de que estás deshidratado. Tu cuerpo te está avisando que está deshidratado. Por eso tu cuerpo te pide el líquido, ¿verdad? Unos van y se llenan con agua, otros con cerveza, otros con Coca-Cola. Pero lo que el cuerpo te está diciendo es que necesita líquidos. Eso es la sed, ¿sí? Ahora, nosotros necesitamos entender, hermanos, que no somos autosuficientes, que necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La comunión del Espíritu Santo, hermanos, está disponible para toda la iglesia. Pero ¿por qué unos son llenos y otros no? ¿Por qué unos pueden disfrutar de la comunión con el Espíritu Santo y otros no? Si el Espíritu Santo, hermanos, está disponible para toda la congregación. ¿Por qué? Porque unos tienen sed y otros no. ¿Me hice entender? ¿Sí? Se quedó muy serios, hermano. Pues es que la relación es personal en primer lugar con Cristo. Es personal. Depende de qué tanta relación, qué tanta comunicación quiera uno tener con el Creador. El llegar a conocerle a tal magnitud de decir, yo sin ti no vivo, yo sin ti no puedo estar, yo sin ti no soy nada. Pero es personal, es individual. Ahora, ¿cómo sabemos, hermanos, que verdaderamente somos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo saber? ¿Cómo puedo yo estar seguro? Que a lo mejor hace 10, 15 años que no hablo en lenguas. Mi suegro decía eso. Yo me acuerdo mucho de mi suegro que decía, no porque hables mucho en lenguas y te mantengas hablando en lenguas, no quiere decir que vivas una vida llena del Espíritu Santo. Dice, porque allá afuera, dice, aquí hablas en lenguas y todo, y allá afuera eres otra persona. Qué importante es que nosotros entendamos, hermanos, ¿cómo puedo yo ver o saber que soy verdaderamente lleno del Espíritu Santo? Hay una sola palabra que describe eso, o que me puede dar a entender si soy o no soy, y se llama fruto. Es que de hecho el mismo Espíritu da testimonio a nosotros de que somos hijos de Dios, por ese fruto. Por ese fruto, por medio de ese fruto. Si hay en mi vida amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, quiere decir que el Espíritu Santo está obrando en mí. A lo mejor falta alguna de esas cosas, quiere decir que necesito más. ¿Me explico? Pero no porque yo hable en lenguas quiere decir que, ya, el super cristiano. No. Necesitamos entender una cosa, hermano. A veces nuestra carnalidad, nuestras emociones, por no llamarle carnalidad para que no me malentiendan, a veces nuestras emociones nos engañan, nos traicionan. De repente hemos visto personas, hermanos, que su cuerpo reacciona de alguna manera.
Y no quiero decir tampoco que no sean llenos del Espíritu Santo. Eso yo no lo sé. Eso yo no lo puedo nivelar. Yo no puedo decir qué tan llena es una persona o qué tan falta está una persona de la presencia del Espíritu Santo. Eso solamente Dios y la persona, y a veces ni la persona se dan cuenta. Solamente Dios. Pero hay personas que usted las ve en el altar llorando, gimiendo, temblando, cayéndose, brincando, qué sé yo, de muchas formas, ¿sí? Pero a veces, hermanos, nuestra humanidad, nuestras emociones nos pueden traicionar y hacernos sentir bonito, aunque no estemos llenos del Espíritu Santo. No sé si me estoy explicando. No estoy demeritando nada tampoco, ¿verdad? O sea, a lo mejor, miren, quiero usar esta ilustración, aunque una vez se me enojaron porque la usé, pero espero que ustedes sí me puedan entender. Cuando usted se agarra de los cables de la luz, hay una reacción en su cuerpo, ¿sí? Hay una reacción en su cuerpo. Usted avienta los cables, ¿verdad? Y grita, ¡ay! A lo mejor grita un poquito más varonilmente, ¿verdad? Pero grita. Tiembla, qué sé yo, avienta los cables. Ok, pregunto. Ese grito, ¿fue una manifestación de la electricidad o fue una manifestación de que su cuerpo resintió la electricidad? De hecho, entran los dos de diferente proporción. Ahora, aquí el asunto es este. No corresponde a la naturaleza de la electricidad gritar. No es parte de su naturaleza, es mi naturaleza. La reacción suya. ¿Me explico? ¿Será parte de la reacción, será parte de la naturaleza del Espíritu Santo temblar, según lo que la Biblia me dice? No. Pero a lo mejor ante su presencia, mi cuerpo reacciona. ¿Me explico? Y empiezo a temblar, o a llorar, o a gritar, o qué sé yo. O sea, yo no puedo decirle, no, es que no es lleno del Espíritu Santo porque está nomás gritando. No. Pero sí puedo darme cuenta si usted... si su vida refleja el fruto del Espíritu Santo, ahí es donde yo me doy cuenta si verdaderamente es lleno del Espíritu o es lleno de una emoción en el momento del culto. Es que, de hecho, como dice usted, hermano, la emoción está al momento, pero luego pasa. Ajá. Pero el Espíritu permanece. Exacto. Y ahí es donde se genera el fruto. Ahí es donde se genera el fruto. Les digo, a mí una vez se me enojaron y me dijeron, no, ¿usted qué anda diciendo que somos, que nomás nos agarramos de los cables de la luz? No, yo no dije eso. Ellos se la están robando. Se están robando la luz. No, yo no dije eso, hermano. Yo lo que dije es hacer una comparación, nada más, respecto a lo que es nuestra naturaleza. La naturaleza de la electricidad es brillar. ¿Han visto los rayos? ¿Sí? ¿Los han visto? Brillan, resplandecen. Es parte de la naturaleza de la electricidad. ¿Me explico? Es parte de su naturaleza. Pero cuando usted se agarra de los cables de la luz, usted no parece foco. Es que, de hecho, mi hermano, la electricidad está ahí. El Espíritu Santo está ahí. Depende de la conexión que nosotros tengamos con Él y nuestra disposición a ser usado. Por ejemplo, un mal ejemplo, porque no debe ser así, pero ahí están esas lámparas de ahí de la orilla. Si fijan, de este lado están como que yendo para parpadear. Es la misma luz que está alimentando todo eso, pero una sí responde y la otra es más o menos y la otra no. Entonces, es igual, el Espíritu Santo está ahí, la presencia de Dios está ahí, su palabra está ahí, depende de lo que tú realmente quieras conectarse y crecer en esa misma Espíritu Santo. Ajá. O como dice nuestro punto número 4, la condición espiritual del creyente en esta tierra siempre dependerá del hambre y sed que tenga de la presencia del Espíritu Santo. Ahí está. Más claro ni el agua, como dicen por ahí, ¿verdad? Ok. Entonces, la comunión del Espíritu Santo está disponible para toda la iglesia. Todo lo que el creyente en Jesucristo necesita hacer es buscar diligentemente su presencia, ¿sí? Y su manifestación diaria en nuestras propias vidas, cada uno en lo particular, para poder, disfrutar de esa comunión con Él. Oiga, hermano, yo sí quiero, no encuentro la cita, sí quiero hacer hincapié en eso, en cuestión a las lenguas, porque muchos piensan que la llenura del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Bueno, el hablar en lenguas es un don,
Ajá, porque el Espíritu Santo lo recibimos desde el momento en que aceptamos a Jesucristo como nuestro único y gran Salvador. Desde ese momento somos sellados con el Espíritu Santo. Entonces, mucha gente piensa que por no hablar en lenguas, piensa que no tiene el Espíritu Santo. Una de esas era mi mamá hace muchos años atrás, ¿verdad? Que ella pensaba que porque no era bautizada en lenguas, que no tenía el Espíritu Santo. Ahora, no se necesita hablar en lenguas para ser lleno del Espíritu Santo. Exactamente. En cuanto la Biblia pide que hablemos de él. Sí, el mismo apóstol Pablo, si yo tuviera profecías, si yo hablara en lenguas angélicas o humanas, dice, pero no tengo amor, dice, nada soy. Entonces, sí, es importante que busquemos hablar en lenguas, sí, pero también el apóstol dijo, pero busquen más bien interpretarlas. O sea, que haya mensaje, ¿verdad? Porque el que habla en lenguas, dice, habla para con Dios, se edifica a sí mismo. Sí, a sí mismo se edifica, eso es cierto. Pero, si yo no hablo en lenguas, si yo no hablo en lenguas, eso no quiere decir que el Espíritu Santo no esté dentro de mí. ¿Me explico? Porque la evidencia inicial de la llenura del Espíritu Santo son las lenguas. Sí, ahí empieza es la primera manifestación, a lo mejor. Pero después de eso, a lo mejor ya no vuelvo a hablar en lenguas en toda mi vida. Pero hay muchos cristianos, y conozco a muchos buenos cristianos que no tienen el don de lenguas. Y son buenos cristianos, o sea, Y son llenos del cristianos, Espíritu Santo. Por eso le digo, no es que no tengan al Espíritu Santo. El Ajá. Espíritu Santo está desde que el momento que venimos arrepentidos a Jesucristo. Así es, porque cuando nosotros aceptamos a Jesús como Nomás nuestro que no Señor y encontré la Salvador, cita. cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el que entra en nuestras vidas es el Espíritu Santo, hermanos. ¿Dónde dice la Biblia que está Jesús? Dentro de nosotros. Sentado a la diestra del poder de Dios, ¿no es cierto? Y Jesús dijo, enviaré a otro consolador. ¿Quién fue el que vino? Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, el que entra en nuestras vidas es el Espíritu Santo, el vicario, el que está en lugar de. Eso significa vicario. 1:13. ¿Sí? Eso significa vicario, el que está en lugar de. Entonces, cuando yo entro en comunión con Cristo, el que entra en mi corazón es el Espíritu Santo. A partir de ahí yo soy sellado por Dios. Es en Efesios 1:13 que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ajá, ahí hay dos requisitos. ¿Cuáles son? Habiendo Antes. oído Habiendo oído, la palabra de verdad, ajá, y luego, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído. Oír y creer. Oír, creer, y luego somos sellados. Y lo oír viene por la palabra. ajá. Entonces, una vez que yo soy salvo, en ese momento ya soy sellado por el Espíritu Santo. A lo mejor no soy bautizado, pero ya soy sellado. Hablar como Espíritu Santo, como Dios que es, un solo Dios que es. Es un Dios único, verdadero. Y vendremos a él y moraremos con él. Porque ahí participa tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu. Qué bendición, qué maravilloso nuestro Dios, que nos ame tanto, que siendo 3 veces santo, toma nuestro cuerpo como su santo templo para vivir ahí. Y ahí es donde el fruto prevalece cuando está el Espíritu Santo aquí. Ok. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? Fíjense qué bonito el 14, porque dice, de ese mismo dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. O sea, las arras del Espíritu Santo. ¿Y qué significan las arras? Cuando la novia... Sí, pero ¿qué significan las arras? ¿Qué representan? Representan la garantía. Es la garantía de que Él va a proveer para nuestras necesidades físicas, espirituales, morales, psicológicas, en todos los aspectos. Eso significan las arras. Es la garantía de Dios, la garantía que Dios nos da de que Él va a cumplir su palabra sobre nosotros. Amén. Así es. Eso es las arras. Hasta nuestra redención. O sea, Dios no solamente nos da una promesa, nos da una garantía Amén. a través del Espíritu Qué Santo. bonito. Gloria a Dios. Número 5, la condición espiritual del creyente durante su tiempo en la tierra va a depender siempre, hermanos, siempre de su hambre y sed
que tenga, ahí les digo, me voy aquí, del hambre, de justicia, del hambre y sed que tenga de justicia, de la justicia de Dios, Mateo 5:6. ¿Qué dice? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Todos estamos bastante cansados de ver la situación de nuestro país, ¿no es cierto? Por ahí salió una secretaria de un partido político diciendo que nos habíamos estado muriendo de hambre, algo así, que los del PRI nos habían tenido muriéndonos de hambre. Y me dio risa, ¿verdad? Porque la señora pues no está muy delgadita que digamos. Pero bueno, el punto es hermanos. Yo soy apartidista, o sea, a mí no se preocupen si hablan mal del PRI, del PAN, del perdereo, del que sea, no me preocupa, ¿verdad? Para mí todos son iguales. Pero el asunto es, hermanos, que hay gente que se la pasa defendiendo a unos y defendiendo a otros. Por ahí pusieron un video de unos perritos, ¿verdad? Que hasta les pusieron nombres a los perros, ¿verdad? Decía, electores, decían dos perritos que se estaban peleando los perros ahí, dándose de catorrazos los dos perritos, y decía, electores. Y luego llega otro perro por detrás de ellos y se empieza a comer las croquetas, ¿verdad? Y decía, políticos. Y así estamos, hermanos, realmente así está el país. El país está, hermanos, patas arriba. Y podemos culpar a los políticos, y podemos culpar a los traficantes de drogas, y podemos culpar a los asesinos, a los criminales, a los sicarios, a los que se drogan, a los que se endrogan. Podemos culpar a todo el mundo. Pero lo cierto es, hermanos, que la situación del mundo está así por el ser humano, Nuestras malas decisiones, esas decisiones que nos llevaron a apartarnos de Dios, esas decisiones que nos apartaron, hermanos, a apartarnos de su justicia, son las que ahorita tienen el mundo como está, hermanos. Yo les decía hace algunos años, cuando se estaba aprobando la ley del aborto en la Ciudad de México, salió un senador, un diputado, a decir, afortunadamente en México nos gobierna la Constitución y no la Biblia. Sí, afortunadamente por eso estamos así como estamos. Por eso en la Ciudad de México tiene uno que andar con dos celulares, ¿verdad? Uno que sirve y uno que no. Para que se sirve, porque sí, ya menos que le quieran dar el que sí sirve, pues se llevan el que sí sirve, pero la idea es que si te asaltan tengas con qué responder, ¿verdad? Porque también si no les das nada, pues te va como en feria. ¿Cómo hemos visto en las noticias, hermanos? Jóvenes que se suben a las combis a asaltar gente dentro de las combis. ¿Para dónde corres? ¿No mataron hace poco a unos, o lo medio mataron a golpes en una combi a un asaltante? Ahí salió una señora, ¿va? También quejándose y exigiendo justicia porque habían matado a su hijo, que no le hacía mal a nadie, nomás andaba asaltando gente. O sea, ¿cómo está la situación en México, hermanos? Y no solamente en México. Ahorita estaba viendo un reportaje, hermanos, de una hambruna en África, hermanos. Una hambruna terrible. 130,000 personas en estado de hambruna, hermanos, por una sequía. Los pastores que tienen ahí ovejas, o que tienen cabras, o que tienen vacas, hermanos, peleándose entre ellos por los pozos de agua, por los pastizales, matando cebras, matando ñus, matando búfalos, porque se meten a las tierras de los campesinos y se comen las cosechas. Hace unos años atrás tuvieron una plaga de langostas. En fin, está la hambruna a todo lo que da, hermanos. Mientras los gobernantes, por supuesto, los siguen explotando a todo el mundo. ¿Cómo está la situación, hermanos? Miren, hermanos, el problema de mucha gente es que ha dejado de buscar la justicia de Dios. Y a lo malo han llamado bueno y a lo bueno han llamado malo. A nosotros nos llaman fanáticos porque defendemos la vida. Nos llaman fanáticos porque defendemos el matrimonio entre hombre y mujer. Nos llaman fanáticos, nos llaman retrógrados, nos llaman de muchas formas. Pero ¿qué es lo que la palabra del Señor nos está diciendo, hermanos? ¿Saben qué, hermanos? Hay muchos creyentes que ahorita están a favor del aborto. ¿Sí sabían ustedes eso? Cristianos aún que dicen, o gente que se dice cristiana, ¿va? Que está a favor del homicidio de infantes que todavía ni siquiera están en el mundo, pero que ya viven, hermanos, ya existen, ya están ahí. Yo les he dicho, el hecho de que una mujer sea embarazada no quiere decir que esa mujer vaya a ser mamá, quiere decir que ya es mamá. El niño no está por llegar, ya está ahí, ya llegó.
Ya eres mamá, ya eres papá, aunque el bebé todavía no lo tengas en tus brazos, ya lo eres. ¿Qué es lo que va a hacer la diferencia? Que vas a ser mamá o papá de un niño muerto o de un niño vivo, de un niño al que tú mataste o al que tú decidiste conservarle la vida. Pero es tu decisión. Ahora, quiero ser claro, ¿verdad? Porque también escuché el otro día el testimonio de una persona que me decía, es que yo no sabía lo que me estaban llevando a hacer. Bueno, ese es problema de la otra persona, no de la mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mamá de la criatura no sabía lo que le estaban haciendo y abortó. Pero eso no es problema de ella, eso ya fue problema de las otras personas, no de ella, porque ella en su ignorancia no tuvo responsabilidad alguna, ¿me explico? O sea, ahí ya es otra situación. El punto es, el problema es cuando yo decido hacer aquello. Ahí es el problema. El problema, hermanos, es que la mayoría de la gente no conoce al Señor, que es el único juez justo. ¿Cuántos cristianos, hermanos, o cuántas personas? Yo soy cristiano, ayer lo veíamos en el estudio de evangelismo, ¿se acuerdan? Sí. Ya soy salvo. ¿Cómo le hablas el evangelio a una persona que ya es salva y que toda su vida manifiesta todo lo contrario? Porque los hay, ¿sí o no? Los hay. En el trabajo, en la escuela, en los vecinos. Yo les platicaba hace unos años atrás, estaba yo platicando con una persona en una esquina, y por la otra esquina pasó una señora, va, y le gritó, arrepiéntete, Pilo, y el Pilo le gritó, arrepiéntase usted primero, vieja, no sé qué tanto le gritó. Pero ella ya era salva. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué pasa, hermanos? Que dejamos de buscar la justicia de Dios para nosotros. Nos justificamos pensando que porque tenemos una religión, nos justificamos porque pensamos que ya tenemos un cargo en la iglesia, soy el pastor de Peniel, ya la hice, ya la armé. No. Necesitamos seguir buscando la justicia de Dios en nuestras vidas, que Él obre su justicia en nosotros. Ahora, Dios puede obrar su justicia en nosotros de dos maneras. ¿Sí sabían ustedes eso? Una, gloria a Dios, la cruz del Calvario. Ahí Dios obró su justicia en nosotros, hermanos, a través de Jesús. La otra, en su pueblo lo hallarán. ¿Han oído ese dicho? ¿Eso qué? En su pueblo lo hallarán. Esa es la otra forma, hermanos, cuando Dios aplica su justicia contra nosotros. ¿Por qué? Porque decidimos rechazar el perdón de Dios en la cruz del Calvario. Decidimos rechazar el sacrificio de Cristo y entonces, vénganse las consecuencias, ¿verdad? Es igual cuando dice la escritura, es mejor caer sobre la piedra. Y no que la piedra caiga sobre nosotros. Sí, así es. Ok, entonces el creyente debe de vivir buscando que la justicia de Dios se manifieste en la tierra. Vamos a hablar un poquito más detalladamente respecto a esto a través de nuestro estudio. A través de las obras de justicia que la iglesia manifieste a los que están alrededor de ella y que finalmente se manifestará en toda su plenitud cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra, entonces, hermanos, es cuando podremos ver la justicia verdadera. Entonces habrá justicia en la tierra, hermanos. Mientras Jesucristo no venga a la tierra, esto va a seguir igual. Ahora, el problema es, hermanos, que la iglesia deja de manifestar esa justicia que recibió, esa justificación que recibió. Ahí estamos en un conflicto, hermanos. Cuando el creyente deja de buscar esa justicia de Dios, que se empieza a justificar a sí mismo, en lugar de buscar la justicia divina, es entonces cuando caemos en el problema de que, ay, pobrecito, es que Dios sabe que soy débil, ay, es que Dios conoce mi corazón, ay, es que... Entonces nuestra vida espiritual empieza a declinar. ¿Sí me expliqué? Ok. Número 6. La condición espiritual del creyente durante su tiempo en la tierra dependerá siempre de su hambre y sed del poder del reino de los cielos. Mateo 6:33, ¿qué dice? $6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ok, esto es muy interesante, hermanos, porque hay creyentes
que solamente se preocupan por tener una membresía nominal en la iglesia, pero no quieren involucrarse en nada, no quieren involucrarse en el trabajo de la iglesia. Allá afuera había unos que, no, yo, tráigase las otras, yo pago, yo invito, y aquí no son capaces de ofrendar, no son capaces de diezmar. Cambiaron tanto con la salvación que dejaron de plano, ¿verdad? De los que eran bien generosos allá afuera, aquí son más piedras que San Pedro. No se quieren involucrar en nada. Vamos a evangelizar, hermanos, tal día, y 3, 4 llegan. Vamos no sé, a trabajar en X cosas en la iglesia, 3, 4 son los que llegan. Ahora, yo sé que hay días en los que se pudiera llegar a hacer algo entre más gente, y que hay gente que de repente pues no puede porque tiene trabajo, lo entendemos. O sea, entendemos eso, ¿sí me explico? Yo creo que siempre ha sido igual, siempre ha habido gente que puede y gente que no puede, pero también siempre ha habido gente que quiere y gente que no quiere. O sea, ¿para qué nos hacemos locos? Sabemos, ¿verdad? A lo mejor yo como pastor no sé quién puede y quién no puede. No sé quién quiere y quién no quiere, pero usted sí sabe. ¿Sí usted qué? A mí me dio mucho gusto, hermanos, el día que trajimos la cerámica bueno, la parte de la cerámica que nos dieron. Me dio mucho gusto ver a Tito. Aquí estuvo Tito ese día. Aquí estuvo Josué, que apenas empezaba a venir al templo. Aquí estuvo Giovanni, Elifelet. Aquí estuvo Samuel. Y no nada más aquí, hermanos. De veras les agradezco muchísimo a todos, porque la parte que nos dieron para la casa pastoral, allá anduvieron también. Allá anduvieron en la casa pastoral también descargando, hermanos. Y de veras les agradezco muchísimo, porque así terminé con la... ¿Qué traía el músculo? No sé qué traía el músculo, que traía un dolorazo en la cintura. Si así, hermanos. Ahora yo solo se imagina. Pero, hermanos, ese es el espíritu de la iglesia. Ese debe ser el espíritu de la iglesia, el buscar hacer algo para Dios. Gloria a Dios por los jóvenes. Ahorita los vamos a escuchar el fruto de sus ensayos, hermanos. Gloria a Dios por ellos. Amén. Gloria a Dios porque se están involucrando, porque están queriendo hacer algo, porque están Amén, queriendo que la obra aleluya. continúe. Hermanos, una iglesia sin jóvenes es una iglesia que se muere tarde o temprano y de uno en uno. ¿Sí o no? Dígame si no es cierto. Llegamos a la viejez Y sin joven. y sin jóvenes. Se cierra la iglesia, tan. Hermanos, es importante que nosotros nos involucremos. Miren, hay un dicho que dice escuché una vez a una persona decir que en la cama y en la cárcel se conoce a los amigos, ¿verdad? Y en las bodas y 15 años se conoce a los cristianos, dicen. Está medio... Pues sí es cierto. Qué interesante, hermanos, es esto. Miren, nosotros necesitamos preocuparnos no por una membresía nominal. ¿Qué quiere decir eso de nominal? No estar en la nómina, no estar en la lista de miembros nada más, sino verdaderamente ocuparnos en la obra de Dios. La palabra de Dios nos indica claramente, hermanos, que el reino de los cielos no consiste solamente en palabras de gracia, sino en el poder del Espíritu Santo derramado generosamente sobre la iglesia. Ahora, ¿cómo se va a derramar el Espíritu Santo si la iglesia no lo busca para ponerse a actuar? ¿Sabe usted, hermano, que el que evangeliza por el poder del Espíritu Santo? Nosotros podemos hablar muy bonito, pero si el Espíritu Santo no está, de nada va a servir lo mucho que nos preparemos allá arriba. O que el material que estamos viendo esté bien bueno como está. No nos va a servir de nada si el Espíritu Santo no está. Está como hace muchos años de una compañera de trabajo que yo evangelicé. No sabía muy bien evangelizar y le hablé del Apocalipsis, los estudios que estábamos llevando en la dominical. Y le hablé de todo el Apocalipsis y la asusté y dijo, ¿sabes qué hice? Me dice Pati, llegué a la casa y leí Apocalipsis. Dice, me asusté y así quedó, ¿verdad? Ya no la volví a ver. Cuando llegamos a Estados Unidos, que estaba yo embarazada de Yaresi, me fui a mis citas aquí a Lávalos y me la encontré a ella, me reconoció, ya nos saludamos.
Me dice, nunca te me olvidaste. Dice, ¿te acuerdas cuando me hablaste del Apocalipsis que me asustaste? Le digo, sí. Dice, pues, ¿qué crees? Dice, ya somos salvos, toda mi familia y yo ya somos cristianos. Dice, y nunca te me olvidaste, dice, de lo que me hablaste del Apocalipsis, pero llamó mi atención. Fue parte de lo que vimos ayer en el estudio de evangelismo, no sé si se acuerdan, que dijo el hermano, dijo, la mejor manera de decirle a una persona que necesita ponerse un paracaídas, agárralo de los tobillos y sácalo por 5 segundos del avión. Dice, entonces vas a ver, ay, caray, sí, préstame el paracaídas. Es la mejor manera de llevar a la gente a Cristo, hermanos. Muestres, póngalo 5 minutos, póngalo un ratito a la puerta de la eternidad sin Cristo. A ver si... De eso se trata, amén. De eso se trata. No precisamente de hacer una película de zombies, como luego salen por ahí con sus targadas, ¿verdad? No, se trata de que ellos puedan ver, hermanos, realmente cuál es la realidad de lo que les espera sin Cristo en la eternidad. Ok, hay que procurar que el gobierno y el poder de Dios se manifiesten en la vida del creyente y en los cultos de adoración. Se debe de pedir en oración, hermanos, que el reino de Dios venga con fuerza poderosa por el Espíritu Santo sobre nosotros como iglesia, para salvar a los pecadores, para sanar a los enfermos, para destruir lo demoníaco y para exaltar el nombre de Jesucristo. Amén. Por último, hermanos, para terminar este punto, la condición espiritual del creyente durante su tiempo en la tierra dependerá del hambre y sed que tenga del retorno del Señor. Amén. Mire, la persona que espera que el Señor regrese va a purificar su corazón, su condición espiritual, hermano, va a estar siempre arriba. ¿Por qué? Porque va a estar esperando la venida de su Señor. Va a saber que si su Señor viene pronto y él no está preparado, triste su calavera. ¿Sí o no? Primera de Juan 3:3. Si de modo que si alguno tiene esta esperanza en él, ¿cómo dice? Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Cuál esperanza? La de su regreso por él. Si yo espero que el Señor venga por mí, entonces yo voy a procurar estar listo, porque sé que en cualquier momento puede venir. ¿No es cierto? Cuando el creyente es capaz de mantener viva su esperanza, de ser llevado a la presencia de Dios, esta esperanza será el detonante que le impulse a vivir purificando su vida diariamente, buscando la aprobación del Padre para poder entrar a la eternidad y disfrutar de las riquezas que Dios tiene para nosotros. Las riquezas de la gloria de Dios, la gloria de su gracia. Interesante, ¿no les parece? Amén. Todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo. ¿Sabe que hace un tiempo atrás escuché a un predicador que decía, yo no quiero que Cristo venga, decía él? ¿Cómo estaría su vida espiritual? Yo no quiero que Cristo venga, decía este predicador. Porque todavía falta mucha gente de alcanzar, todavía falta mucha gente por ganar para Cristo, todavía hay muchas almas perdidas. Los que quieren que Cristo venga y se son como ratas que se quieren bajar del barco antes de que se hunda, decía él. Yo no quiero que Cristo venga. Número uno, tú no vas a salvar a las almas que faltan, el que las salve es Cristo. Puedes evangelizarlas todo lo que quieras, pero si ellos no rinden su corazón delante del Señor, pues allá ellos. ¿Me explico? Yo quiero que Cristo venga por mí. Quiero irme con Él cuando Él venga. Ahora, yo no le voy a decir, número dos, yo no le voy a decir a Dios, ¿sabes qué? Dios no venga, todavía faltan muchos. Dios sabe el momento en el que va a venir. De repente he escuchado gente que dice, yo tuve un sueño, ¿verdad? Donde veía un reloj allá en el cielo, y de repente el reloj se hizo para atrás, porque la iglesia no está preparada. ¿Quién te dijo a ti que necesitas que la iglesia se prepare para que Cristo venga? Cristo va a venir, estés preparado o no. Y si estás preparado, gloria a Dios, y si no estás listo, pobre de ti. ¿Sí o no? O sea, bíblicamente hablando, ¿saben qué, hermanos? Jeremías 23 dice, le predican a la gente de sus sueños y dicen, soñé, y no entienden que con sus sueños hacen alejar a mi pueblo y los hacen oír a Baal. Palabras más, palabras menos. Soñé, dicen. Sí, allá anda una mujer, ¿verdad? Que se fue según ella a la isla de Patmos y fue arrebatada al tercer cielo, y allá estuvo en el corazón de Dios, y ahora vende más su libro que la Biblia, y predica más su libro que la Biblia, y habla con los billetes, y bueno, no sé cuál fumó.
Acuérdense que el cristal hace daño. Bueno, en fin. Necesitamos, hermanos, tener esto muy en cuenta. Mientras yo desee con todo mi corazón que Cristo venga por mí, eso me va a ayudar a mí que deseo irme con Él, a prepararme, a estar listo para su venida y para mi partida. Preguntas, hermanos, comentarios. Pues que la misma palabra, al irla nosotros leyendo, la misma palabra nos va purificando. La misma palabra nos va diciendo, nos va mostrando dónde estamos mal, qué estamos haciendo mal. La misma palabra. Pues sí, así es. Ok, ¿otro comentario? ¿Otra pregunta? Eso entra dentro del hambre y sed que tengamos de la palabra, ¿no? ¿Alguna otra? ¿Algún comentario? ¿No? Ok, vamos a orar entonces para comenzar, amén. Bueno, más bien para terminar nuestra escuela dominical y para irnos preparando para nuestro culto. Amén. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra que hemos recibido esta mañana. Señor, te pedimos que tú la grabes en nuestro corazón y sea en nosotros, Señor, una guía, un manual de instrucciones que nos lleve, Señor, directamente a tu presencia, Padre, un mapa que nos lleve a la patria celestial. En el nombre de Jesús bendice, Señor, a cada uno de los que aquí estamos, bendice a los que llegarán más al rato, Señor, y permite que tu nombre sea glorificado en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.